Bueno, bienvenidos al podcast de confianza. Esta vez estamos Víctor Álvarez, Emilio Boy, Débora Ril y su servidor Jared Carrillo para discutir el tema de qué ha pasado con las librerías y las ferias de libros ahorita en la época de la pandemia provocada por el COVID. Entonces vamos a estar discutiendo cómo se manejan ante las librerías, las ferias de libros, cuáles eran sus principales ingresos, alrededor de qué giran su negocio, pero más importante, cómo han entendido que evolucionar o buscar seguir sobreviviendo a este tipo de épocas. Entonces, vamos a empezar con Emilio. Si nos quieres platicar un poco de cómo eran las librerías antes de que todo esto pasara. Bueno, gracias, Jared. Pues justo estaba en la profunda investigación que estaba haciendo. Las librerías tenían tres tipos de ganancias principales. El 75% de las librerías eran, obviamente, en la venta de libros, o sea, ya sea virtual o presencial, pero más presencial. 10% donaciones, esas librerías como de la UNAM y de universidades tenían donaciones por parte de los alumnos y de afiliados, y el 15% eran actividades presenciales, ya sea firmas, debates, pláticas. Y no solo esto afectó a las librerías, sino también a las empresas que organizaban todo este tipo de actividades. Entonces es muy fuerte el impacto que tuvo el coronavirus, porque ya está, sí, por sí se estaba perdiendo un poco la cultura ya de las librerías por la venta online. Entonces, ya sin estas actividades, pues está muy fuerte. No sé ustedes qué opinen de estos números tan importantes. Fíjense que yo les quiero platicar, o sea, yo vi un artículo de España, ¿no? Porque me quise expandir también un poco, no solo a México, ¿no? Saber el impacto global de qué fue lo que sucedió con las librerías, ¿no? Con todo este tema del coronavirus. Y pues sí descubrí datos que la verdad me impresionaron muchísimo. O sea, por ejemplo, uno de ellos es que en lo que va de este año, o sea, y todavía no termina, ¿no? Pero en lo que va de este año, no se ha llegado ni siquiera al 25% de las ventas que se registraron el año pasado y el antepasado, ¿no? O sea, esto es obviamente un golpe directo a la economía de los editoriales, las librerías y todo esto, ¿no? También pude notar que los editores explicaban que obviamente, pues como les comenté, han tenido un impacto enorme, mucho más superior contemplado al que ya tenían para esta crisis, pero esta tendencia que todo esto está sucediendo apunta a que la venta de libros online se ha levantado muchísimo y pues obviamente tiendas físicas se ha ido para abajo, ¿no? Y pues esto preocupa demasiado a todos porque pues no queremos que sea el mismo destino que tuvo los videoclubs o las tiendas de vinilos, ¿no? O sea, Oye, pero Víctor, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión ¿crees que es algo que llegó para quedarse? Porque como veíamos en años anteriores, el e-commerce era algo que venía en su vida y en su caso contrario, las tiendas físicas iban de bajada. Pero ¿crees que la pandemia haya acelerado este tema? O sea, como que ya cuando termine la pandemia por completo o empiece ya cuando estemos en semáforo verde y ya podemos salir y todo esté abierto y todo eso, ¿crees que la gente siga prefiriendo consumir vía online que vía física? pues fíjense que yo creo que van a hacer como opiniones muy mixtas, ¿no? O sea, les voy a ser sincero, antes de la pandemia yo ya compraba libros en línea, ¿no? Sí llegué a comprar algunos físicos y así, pero mi mayor consumo era en línea. Entonces yo creo que a partir de esto, pues obviamente va a haber gente que se quede ya con ese miedo y no va a querer seguir comprando en las tiendas físicas. Y yo creo que no van a desaparecer las librerías por completo, pero sí un porcentaje considerable de ellas, porque pues el e-commerce sí se va a comer un poquito eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Víctor, pero yo creo que también ir a una librería es toda una experiencia. O sea, puedes ver los libros, conocer varios autores, también hay gente que te puede asesorar. Todas esas experiencias no las podemos vivir en línea. Pero ¿tú crees que la gente prefiere una experiencia que la comodidad? Porque lo mismo era un blockbuster, era la experiencia de caminar los pasillos, ver todas las películas apiladas, comprar dulces, comprar botanas, o sea, era una experiencia mucho mayor que hoy en día poner una película en Netflix.
pero aún así la gente prefiere Netflix hoy en día. ¿Tú crees que con los libros prefieren la experiencia o la comodidad de tener una tablet y descargar todo ahí? Es que yo creo que depende de los gustos. A mí me gusta leer en papel y tener esa experiencia. Hay gente que eso no le interesa, la realidad. Pero también esta industria es de las más largas que hemos podido presenciar. Las librerías llevan millones de años. Es Pero, diferente con las películas, yo creo. pero déjame decirte que, por ejemplo, ahorita estamos entrando, justo como decía Jared, de que te era toda una experiencia ir a comprarlos. Entonces, bueno, pues justo también estamos siendo unas generaciones nostálgicas que si volviera a abrir un Blockbuster, por ejemplo, yo también sería uno de los primeros en volver a un Blockbuster a revivir esa experiencia. Entonces, las librerías como tal no van a desaparecer y en un sentido moral, ¿cuánta gente vive de trabajar en una librería? Si tú vas hacia el centro de la Ciudad de México, te vas a encontrar librerías de segunda mano, de libro a 30 pesos. Y está el que trapea, está el cajero, está el que entrega los libros. O sea, es todo un sistema que ataca en todos los sentidos económicos. Y, por ejemplo, no son trabajos demandantes que necesitas tener un estudio, porque la mayoría de los mexicanos, si lo ves, no tienen un título que les dé más trabajo. Entonces recurren a estos centros de librerías básicos para tener un trabajo tan siquiera de medio tiempo que dé el salario mínimo. Entonces, la librería como tal, en mi opinión, siento que no va a desaparecer. Sí, pero también hay que Claro, Emilio. pensar que Y yo, las librerías son un negocio al final y un negocio tiene que ser rentable para poderse mantener. Entonces, si ahorita te das cuenta, por ejemplo, está investigando y el Financiero reportó que hubo un desplome del 63% de ventas, o sea, que se cayeron las ventas en un 63% de libros. Entre abril y junio se reportaron que se vendieron alrededor de 3 millones de libros y son 5.1 millones de unidades menos que en el primer trimestre del año anterior, o sea, en el 2019. Entonces, creo que no es solo el checar si la gente va a seguir bien, o sea, podemos opinar mucho, pero la verdad es que creo que las librerías ya no están haciendo un negocio rentable. O sea, puede que queden algunas, obviamente nunca se van a extinguir por completo las librerías de manera como lo hicieron los blockbusters o estas tiendas de video, pero sí creo que hoy en día las librerías que se mantengan va a ser más por tradición que por negocio. sí, yo estoy de acuerdo con Emilio en gran parte y también contigo, Jared, porque sí no van a desaparecer. Obviamente, pues ahora sí que solo los más fuertes sobrevivirán esta crisis, pero pues, regreso a lo que les dije, o sea, las casas donde vendían vinilos y todo eso, pues sí desaparecieron, pero hoy ustedes creen que un local que vende vinilos es un negocio rentable, pues no, lo hacen por amor al arte y tiene gente y les deja dinero, ¿no? Entonces yo creo que en un futuro no muy lejano, a lo mejor le estoy hablando 15 años a partir de aquí, puede que las librerías se conviertan en algo así, ¿no? No completamente extintas, pero sí algo por meramente, como se los dije, o sea, por mero amor. Entonces, ahora me gustaría pasar a como recapitular un poquito lo que estamos hablando. Entonces, podemos ver que las librerías tenían ya incluso antes de la pandemia que estar buscando diferentes ejes de negocio, ya no solo vender libros, sino que a través de donaciones o a través de eventos especiales como ya sean las ferias o sean las pláticas, debates, firmas de autores conocidos, buscan expandirse un poquito. Pero aún así, hoy en día me gustaría platicarles de lo que está pasando con el e-commerce y con las ventas online de libro, que hoy en día incluso las librerías más grandes, el 70% de los ingresos ya provienen de sus ventas online y solo el 30% de una venta física. Y en México específicamente, durante este tiempo de pandemia, se reportó que ha subido un 110% la venta de libros online. Y hay una frase que me gustaría compartirles que es de Emily Dickinson, la aclamada poeta americana del siglo XIX, que decía que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Entonces, creo que va un poco de la mano, como la gente al buscar salir, o sea, al estar encerradas y buscar esa distracción y ese entretenimiento, ha vuelto a los libros y era algo que antes tal vez no estaba muy remarcado porque pues la vida diaria, el trabajo, las escuelas, las universidades,
como que nos hacían concentrar en otras cosas, pero ahora que tenemos mucho tiempo, entre comillas, porque aún seguimos con esas actividades, pero desde casa, se han refugiado en los libros y es algo que va en tendencia. De hecho, un dato interesante es que los videojuegos online crecieron un 105% y los libros un 110%, o sea, le ganó incluso a los videojuegos. Entonces, creo que hay algo interesante ahí porque todas las librerías han puesto sus catálogos en online. Todas las ferias de libros importantes se pasaron también a formatos streamings y online para no perder los ingresos que pudiera hacer este año. Y entonces me gustaría como ver qué opinan de todo lo que está pasando con el e-commerce y hacia dónde creen que vaya ahora. O sea, lo que decíamos, si creen que es algo que llegó para quedarse o si creen que es algo pasajero por la pandemia. Bueno, sí quería decir, o sea, yo creo que mucha gente también se refugió en los libros en esta época. Es una época difícil y pues a mucha gente le está yendo mal. Entonces, aparte de que tienen mucho tiempo para leer, también como estar en los libros te saca, te hace viajar, como mencionaste, Jared, y pues te saca tantito de la realidad para distraerte y entretenerte un poco. Yo respecto a lo que dices del e-commerce, Jared, y toda esta tendencia del streaming y todo eso, yo sinceramente creo que eso llegó para quedarse. Es algo, aunque no nos guste, y sin querer desviarme mucho del tema, ya no posees nada tú, ¿no? Antes ibas a Blockbuster o a la librería y comprabas tu libro o tu película y era tuyo, ¿no? Nadie te lo podía quitar. Ahora pagas una suscripción y ya no posees nada, ¿no? Solo puedes gozar de ese bien, pero no es tuyo. Entonces, por ejemplo, Apple ofrece un servicio también así de libros, que pagas una mensualidad y puedes leer todos los libros que tienen, y distintas plataformas también lo hacen, y creo que es una tendencia, a mí en lo personal no me gusta, pero pues es hacia donde se está moviendo todo el mundo del entretenimiento, de los editoriales y todo eso. Claro, y justo se está perdiendo también uno, con esto que comentas, Víctor y Jared. Es importante también considerar el público que compraba libros. O sea, estaba el comprador impulsivo que veía que salía el libro de Batman, colección, Collector's Edition, y te venía con parte de los cómics, con parte de los actores. Entonces, esos libros de colección especial se van a perder y esos generaban ganancias importantes. O sea, por ejemplo, si a ti te vendían el libro de Ready Player One, sin nada, o sea, de por sí lo compraban, y ese tenía un valor de 250 pesos. Pero si salía el colección especial y tú lo veías en la tienda, expuesto ahí en la puerta, y te venía el juguete no sé qué, y eso tenía un valor de 1,000 pesos, el comprador impulsivo agarraba y definitivamente lo compraba. Entonces, ahorita con todo lo que es la venta online, eso se va a perder. También toda la experiencia de ver por ejemplo, todo lo que es el negocio del tipo de papel, el encuadernado, todo se va a perder con la venta online. A menos que sea de paquetería, de que te llegue el libro y todo, pero nada como acercarte y tú ver el propio libro con tus propias manos. Creo que eso sí se va a perder. Entonces es un tema tanto de experiencia como sentimental. Creo que Bueno, para ir pero cerrando un también, poquito, porque se nos está acabando el tiempo, tenemos que simplemente, pues, pensar que una parte que beneficia a estas librerías o a esta gente que se dedica específicamente a la venta de libros, ya sea por e-commerce o sea solo en librería, como que esta pandemia los ayudó a renovarse y a buscar otras áreas y a buscar otros negocios. Y creo que es importante, como lo decíamos todos, el renovarse para un negocio es esencial porque si no, no perdura. Entonces, ya sea a través de los modelos que nos decía Emilio o de lo que nos comentaba Víctor de las ventas online, y Debbie con todo lo que ha estado pasando desde que empezó la pandemia, pues creo que los empujó a buscar cómo estar todavía en el mercado y que sigan los libros y como decíamos todos, es algo que nunca se va a acabar, los libros siempre van a estar ahí, pero pues no sé, para mí creo que fue algo beneficioso en cierta parte el poder ver que las librerías evolucionaron y ahora están también online, que es algo fundamental para ellos. bueno, también ya tenemos la
la oportunidad de que las librerías están volviendo a abrir. El gobierno ya dio los permisos necesarios para que las librerías abrieran, pero el impacto que tuvieron fue tan sustancioso y tan negativo que únicamente el 20% de las librerías pudo abrir. O sea, un porcentaje muy, muy pequeño, porque, bueno, todas las medidas que tuvieron que tomar fueron muy drásticas y no todas las librerías pudieron hacer frente a eso. Como dice Víctor, ahora sí, que nada más el más fuerte va a sobrevivir. Además de que el 40% de las librerías no saben si van a poder abrir para nada. O sea, como deben tanto de rentas y de sueldos, no saben si van a poder abrir en un futuro o ahorita que ya tenemos la oportunidad de que se abran las librerías, no saben si se van a poder abrir. Sobre todo los que formaban parte de la RELI, que es la red de librerías independientes, como son muy, muy pequeñas, tuvieron un impacto muy negativo y no tienen los recursos necesarios para poder volver a abrir. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición, hablando de las librerías, de lo que ha pasado, y nos vemos en la próxima.